Buenas tardes, buen día, licenciado. Esta es mi presentación para el segundo turno de la base de datos biblioteca. Soy el estudiante Alejandro Ayrton Ochoa Maidana, CI con el carnet de identidad de 151 44 605. Le voy a primero mostrar mi código de las tablas, mi código de creación de las tablas SQL. Creé la tabla libro, la tabla usuario y la tabla préstamo con los atributos recomendados en la práctica. Y de ahí saqué este diagrama de clases que primero nos muestra que el usuario tiene una relación 1 a n con la tabla préstamo, que significa que un usuario puede prestarse, bueno, puede tener varios préstamos. Después también tenemos la relación 1 a n entre libro y préstamo. Significa que un libro puede ser prestado varias veces. Entonces, entendamos que la tabla préstamo es como una tabla intermedia que tiene sus propios atributos. Con eso en mente, le voy a mostrar mi base de datos. Primero, aquí está el código de creación de las tablas que le mostré hace un momento. Ya está ejecutado. Inserté 5 datos para, para libro y usuario y más datos para la tabla préstamo. Esta es, digamos, la tabla más importante y en donde aplico mis funciones, procedimientos y triggers. A continuación le muestro mi función. Esta es mi función contar préstamos. ¿Qué hace esta función? Lo que hace es que cuenta los préstamos de un usuario y los separa en dos partes. Los usuarios que tienen los préstamos de los usuarios finalizados y los préstamos de los usuarios que todavía están pendientes, o sea que todavía no han devuelto el libro. Entonces, ¿cómo funciona? Primero le pasamos como parámetro el ID del usuario para que pueda contarlos. Bueno, para que primero identifique de qué usuario estamos hablando. Después con el return como parámetro. Después en el return le indicamos que la función, aquí como puede ver dónde está, aquí está, return table significa que nos va a devolver una tabla temporal, por decirlo así, con estos títulos arriba en las tablas. Lo que hace después es que cuenta aquí en el count, en el is not null, cuenta los libros que ya han sido devueltos. En esta línea cuenta los libros que ya han sido devueltos. En acá, en el is null, cuenta los libros que todavía no han sido devueltos. Aquí cuenta los libros que ya han sido devueltos y aquí los libros que no han sido devueltos. Es decir, que no están nulos en la base de datos. Para que se entienda mejor, le muestro la tabla préstamo como está conformada. Y aquí puede ver que la fecha de devolución de algunos está llenada, pero de algunos otros no. Significa que está nulo. Y eso es lo que verifica esta línea con la fecha de devolución. En la práctica, permítame mostrarle. Vamos a verificar los préstamos del usuario que tiene el ID 1. Lo ejecutamos. Ahí está. Con las tablas que puede ver, préstamos finalizados y préstamos pendientes. Nos dice que el usuario con el ID 1 tiene 2 préstamos finalizados y 5 pendientes. Si lo volvemos a ejecutar para verificar, y ahí lo podemos ver. Fíjese en el ID del usuario. Aquí tiene uno que ya está completado y aquí tiene otro que ya está completado. Dice que tiene 2 préstamos finalizados como nos mostraba la función y tiene 5 que no están finalizados, es decir, que no los ha devuelto todavía. Aquí está uno,
y aquí tiene 4 más. 1, 2, 3, 4. Significa de los 5 préstamos que todavía tiene pendientes, que no tiene fecha de devolución. Así es como funciona nuestra función. Ahora le voy a presentar mi procedimiento. Bajo. Okay. Este es mi procedimiento, se llama registrar devolución. Lo que hace es que registra la devolución de préstamo de un usuario. Si puede ver que está relacionado también de alguna forma con la anterior función. Lo que hace es que, pero antes de registrar la devolución, hace varias validaciones antes de modificar la base de datos. Primero aquí declara las variables locales, que va a ser el ID del préstamo y la fecha. Después acá en el select fecha préstamo, fecha de devolución, aquí en el into lo que hace es que verifica toda esta parte, verifica que primero el préstamo exista. O sea, primero tiene que ver que el ID que le estoy pasando del préstamo verdaderamente existe. Si no es así, nos va a devolver el mensaje de que el préstamo con el ID no existe. Ya. Después acá lo que hace es que verifica que no haya sido devuelto. Es decir, que el préstamo esté vacío, ¿verdad? Que tenga null. Porque en caso de que sí tenga alguna fecha, pues entonces nos va a enviar un mensaje que dice que el préstamo ya fue devuelto. Después acá finalmente verifica la fecha. Acá verifica que la fecha de devolución no esté antes que la fecha de préstamo, porque sería ilógico. Sería ilógico que devolvamos el libro con una fecha anterior al préstamo. Eso verifica para no romper con la lógica. Y en caso de que cumpla o sea, que sea verificado esas 3 veces y que no tenga ningún problema, entonces nos va a devolver el mensaje de devolución registrada correctamente para el préstamo y después con el ID del préstamo. Lo vamos a hacer correr. Vamos a ver nuestra tabla préstamo y vamos a hacer que se devuelva el préstamo este préstamo con el ID número 8 que le pertenece al usuario 5. No, ya está completo. Con el ID de préstamo 9. Como puede ver, le pertenece al usuario número 5 y está con la fecha de devolución nula, significa que el préstamo no ha sido devuelto. Entonces vamos a ejecutarlo con el ID de préstamo número 9. Vamos a ejecutarlo aquí. Puse el current date porque vamos a hacer como que está siendo devuelto el día de hoy. Llamamos al procedimiento. Y nos tiene que mostrar este mensaje. Y aquí está, devolución registrada correctamente para el préstamo número 9. Volvamos a ejecutar nuestra tabla préstamo para verificar que haya funcionado correctamente. Recuerde que usamos el préstamo con el ID 9 y aquí está. Se movió al final, pero aquí está. Actualizado a la fecha de devolución con el día de hoy. Préstamo con el ID 9. Significa que digamos que el préstamo ya está finalizado, por decirlo así. Y finalmente le voy a mostrar mi trigger. Es este. Funciona mediante una función que se llama validar max préstamos. ¿Qué hace? Es que bloquea automáticamente la solicitud de un préstamo que tenga de un usuario que tenga más de 5 préstamos pendientes.
O sea, si el usuario con el ID 1 ya tiene 5 préstamos que no pendientes, es decir, que no han sido devueltos, esta función lo que hace es que va a bloquear inmediatamente eh, cualquier otro intento de préstamo. Si es que el usuario quisiera hacer otro préstamo, se esta función lo bloquearía hasta que no devuelva por lo menos un libro para que esta función volviera a funcionar. Entonces, primero creamos nuestra función. Aquí especificamos claramente return trigger, que va especifica que la función creada como una función está hecha para un trigger y no como una función normal. Ya. Entonces tenemos el select count. Esto lo que hace es que acá, toda esta línea, lo que hace esto es que cuenta cuántos préstamos activos tiene un usuario, cuántos préstamos activos, no los préstamos totales, los préstamos activos. Más abajo en el if total activos, lo que hace es que si un usuario ya tiene 5 préstamos o más, lo que hace es que le va a lanzar un error cuando intenta hacer el insert. Ya en el return, en el return new, si todo está bien, retorna la fila new con el parámetro y todo, pero para que se realice con normalidad. Acá finalmente creamos el trigger. Acá hacemos que se ejecute antes de insertar una fila en préstamo. O sea, antes de intentar, por eso ponemos el before insert, para que esta se ejecute antes de insertar una fila en la tabla préstamo. En el for each lo que hacemos es que se ejecute por cada intento de inserción. En caso de que se quiera hacer una inserción en lote, por decirlo así, una inserción como esta. En caso de que se quiera hacer una inserción como esta, igual va a verificar una por una para que no se rompa, para que cumpla con el trigger, es decir, que el usuario, digamos, con el ID 2 no tenga más de 5 préstamos. Es lo que hace esto. Por eso usamos el for each row. Y finalmente en el execute function lo que hace es que llama a la función que acabamos de crear hace un momento, que se llama validar max préstamo. Aquí la llamo. Vamos a verla cómo funciona. Por ejemplo, si ejecutamos nuestra función veíamos antes que el usuario ID 1 ya tenía 5 préstamos pendientes, tenía dos préstamos finalizados y 5 pendientes, lo que significa que si intentáramos hacer otra inserción de otro préstamo más con el usuario ID 1, este tendría que ser bloqueado. Vamos a verificarlo aquí. Vamos a llamarlo. Esto no nos permitiría hacer que el usuario con el ID 1 tenga más registros porque ya ha alcanzado su límite. Vamos a intentar hacer una inserción. Cambiamos la fecha y vamos a intentar insertar un dato más que representaría que el usuario con el ID 1 quiere hacer otro préstamo. Por eso tiene la fecha de devolución null. Es lo que lo identifica. Entonces, no lo puse. Ahora sí. Ahora sí. Lo llamaré. Ah, ahora sí. Intentamos ejecutar esto, que significaría otro préstamo más para el usuario ID 1.
y nos arroja este mensaje. El usuario ya tiene 5 préstamos activos. Es lo que exactamente nos tiene que arrojar mediante esta función trigger. Aquí está. El usuario ya tiene 5 préstamos activos, es decir, que el usuario ya superó este límite de 5. Vamos a probar, digamos, para otro. Vemos la tabla préstamo y devolvamos uno de los libros que se ha prestado el usuario con el ID 1. Volveremos a intentar hacer la ejecución de esa línea y esta ya debería funcionar. Una con el usuario ID 1, por ejemplo esta. Vemos que la fecha de devolución está vacía, significa que el préstamo está pendiente. Vamos a buscarlo, vamos a ejecutar en nuestro procedimiento para ver que funciona nuevamente con el ID número 12. Aquí está nuestro procedimiento con el ID número 12. Lo vamos a actualizar. Esta, como podemos ver, cumple con el ID del usuario número 1. Entonces vamos a ejecutarlo. Lo que va a hacer es que va a ser como que el préstamo ya ha sido devuelto. Y nos van a arrojar este mensaje. Devolución registrada correctamente para el préstamo número 12. Volvemos a ejecutar nuestro select préstamo y vamos a buscar el ID de préstamo número 12. Aquí está al final. Como podemos ver, ya ha sido devuelto. Entonces vamos a volver a intentar ejecutar esta línea, que significaba que el usuario con el ID 1 quiere volver a hacerse un préstamo de un libro. Pero ahora ya tendría, si ejecutamos nuevamente nuestra función para contar, ya tendría 4 préstamos pendientes y 3 finalizados. Aquí está, 4 préstamos pendientes, 3 préstamos finalizados. Entonces, con eso ya podríamos ejecutar esta línea porque con eso no viola las reglas de nuestro trigger de que tenga más de 5 préstamos. Entonces vamos a hacerlo nuevamente y tendría que insertarse con normalidad. Y aquí está, insert 01 se realizó con normalidad. Volvemos a ejecutar nuestra función. Préstamos 5, préstamos pendientes 3. Digo, préstamos finalizados 3, préstamos pendientes 5. Y así es como funcionaría. Ahora, si intentáramos volver a insertar nuevamente otro dato, esto significaría que tiene más de 5 préstamos pendientes, por lo que nuestro trigger se activaría y se bloquearía. No permitiría la inserción de otro dato porque actualmente ya tiene el usuario ID 1 5 préstamos pendientes. No le permitiría hacer un préstamo más. Y bueno, licenciado, eso sería por mi parte. Le agradezco por su tiempo. Muchas gracias.